Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. No te escucho, soy sordo, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿estás bien? Listo. Menos mal que todos estamos bien, porque antes no estábamos tan bien. Lastimosamente, para nuestros antepasados y todo lo que viene siendo hacer la herencia colombiana que tenemos todos aquí, realmente nuestros antepasados no la pasaban tan bien como la pasábamos nosotros hoy día. Para nosotros hoy en día todo es extremadamente fácil. Para mí, que quiero ir para cabecera, un Didi es más barato y salió. Que quiero tareas del colegio, inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, eso es lo que hay. Nuestros abuelitos y nuestros antepasados, no, eso no la tenían tan fácil. Y para que ustedes vean que es realmente cierto lo que yo estoy diciendo, les voy a contar una historia de un antepasado mío que forma parte de la historia aquí de Colombia. Bueno, este antepasado no es mi abuelo, no es mi tatarabuelo, es mi tatarabuelo. Él se llamaba Don Pedro, era conocido aquí en Colombia, él era un hombre, bueno, un hombre bastante conocido y él tiene una historia muy peculiar que hoy en día ya no se ve y es la razón por la que todos nosotros y nuestras generaciones estamos seguros hoy en día. Mi abuelo Don Pedro era un hombre fuerte, acuerpado, un hombre duro como las piedras, como suelen decir, ¿no? Es un hombre que no le tenía miedo a nada, nada de lo que había en este mundo, porque antes no se sabía. Antes mi abuelo se metía por el monte y veía criaturas, lagartos, dragones de Komodo, y él no le comía a nada. Mi abuelo en el pueblo era conocido como el matador. Bueno, quien dice el pueblo en esos tiempos, Bucaramanga, para mí y para mis abuelos era un pueblo. Mi abuelo era conocido como el matador. ¿Por qué? Porque era un hombre que no le tenía miedo a absolutamente nada. No le tenía miedo a nada. Ni a las culebras, ni a los caimanes, ni a la mujer, ni a absolutamente nada. Mi abuelo cargaba siempre con un machete, un sombrero, unas botas y iba por el monte campante. Todo el mundo que lo veía pasar ya sabía, ahí viene Don Pedro. Y todo el mundo se escondía. Nadie le buscaba pleito y nadie le debía, porque mi abuelo era una persona que cuando alguien tenía en la mirada, esa persona no se volvía a ver. Mi abuelo y toda mi familia eran bastante conocidos aquí en Bucaramanga. Pero resulta y pasa y resulta que en mi familia hace mucho tiempo que no nacía una niña. Todos éramos machos, todos éramos hombres, como yo por ejemplo, todos éramos machos, pelo en pecho, peludos alfas, todos éramos así. Nunca había nacido una sola niña. Resulta que mi abuelo, bueno, se casó, tuvo sus 8 mujeres, tuvo su descendencia, 25 hijos y de ahí nació una niña. Fue la primera niña en generaciones que había nacido en toda la generación de mi familia, pues. Y bueno, esta niña fue conocida como María, le puso María. Así fue otro de mis abuelos, que fue el hijo de mi tatarabuelo, Don Pedro. Bueno, resulta que esta niña se convirtió inmediatamente en la luz de los ojos de mi abuelo. ¿Por qué? Un hombre tan duro, un hombre tan fuerte como podía ser Don Pedro, de repente una niña lo cambió. Claro que lo cambió, porque ya él no iba por el monte con un machete, no señor. Él iba por la calle llevando a su nietecita al colegio. Y la llevaba todos los días al colegio, la llevaba a los juegos, le compraba helados. Eso, se acabó la plata de la familia por estarle comprando a María. Y claro, aparte de que era la primera niña de la familia, era una niña de ojos azules, de pelo rubio, clarito, delgadita, cara fina, hermosa, ¿sí o no? Hermosa. Era una niña que se volvió la luz de los ojos de mi abuelo. El punto, resulta y pasa, que nadie se atrevía a meterse con esta niña, ni siquiera sus compañeritos en el colegio, ni siquiera las personas de Bucaramanga, porque esta niña era la nieta de Don Pedro. Don Pedro, mi abuelito, y su nieta sufrieron una tragedia. Esta tragedia ocurrió una noche, a las 3 de la mañana, que a mi abuelo se le ocurrió salir con su nietecita, dizque a llevarla al parque a las 3 de la mañana cuando estaba todo solo, pero claro, ¿qué iba él a temer? Era un hombre duro, al que todos le temían. ¿Qué más da? Él la sacó, bueno, ahí estaba en el parque jugando la niña. Mi abuelo la veía orgulloso cuando de repente pasó una dama, una conocida como dama de compañía, que bueno, que mi abuelo inmediatamente luego se le puso visco y la volvió a mirar. Le tiró piropos, mamacita, cuando quiera, usted con una cita a los 2 ojos. Y bueno, eso fue rapidito que salió eso, porque mi abuelo distraído, mirando a la muchacha, descuidó a mi nietecita María. Él descuidó a su nieta y mirando a la mujer, de repente sintió que le faltaba algo, como cuando a uno se le pierden las llaves. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No estaba María. ¡María!
¡La niña! ¿Dónde está la niña? ¿Dónde estaba María? Mi abuelo se enloqueció inmediatamente, buscó por todos lados, sacó su machete, quitó todo lo que había y no la encontró. María se había perdido. La niña, la luz de los ojos de mi abuelo, la primera mujer en la familia, se le había perdido en manos del hombre más duro del pueblo. Eso no era posible, pero pasó. Mi abuelo inmediatamente se desesperó. ¿Cómo así? ¿Cómo se me va a perder a mí la niña? No, ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a todos en la casa? ¿Dónde está María? Se le perdió María. Y bueno, yo, que ya conozco la historia, les puedo decir que a María no se la robaron. A María no se perdió. María no se fue por su propia cuenta. A María se la llevó el diablo. Así es, esa misma noche a las 3 de la mañana, María había sido raptada por el diablo. Mi abuelo lo supo. ¿Por qué? Porque en esa época se lo veía pasar. En esa época se sabía que era habitual que el diablo salía a esa hora, pero mi abuelo no le tenía miedo hasta que perdió lo más importante para él. Y en ese momento mi abuelo inmediatamente se le salió la piedra, se le salió la rabia, se puso mi abuelo supremamente bravo, fue para la casa, abrió la puerta, agarró su machete, agarró su sombrero y se preparó. Porque mi abuelo se propuso a que iba a matar al diablo. Así es. Mi abuelo don Pedro se aventuró en la búsqueda de su nieta. Y para esto se tuvo que valer de una de las que fue su compañera de clase, la cual era una bruja conocida aquí en Bucaramanga. Esa bruja era conocida como Enyaba la bruja, y la brujita tenía su consultorio. Mi abuelo sabía dónde estaba, él se fue, llegó, tocó la puerta de la bruja y sonó. Toc, toc, toc. Siga, pase, por favor, siga el consultorio. Entró mi abuelo don Pedro, se paró firme, y él, que ya era conocido de las mañas de la bruja, le dijo: no vengo para tus lastres, he venido porque el diablo se llevó a mi nieta y la voy a encontrar. Es muy común, don Pedro, pero como demonios y espíritus raptan a los niños de aquí de Bucaramanga y sus lares. No es la primera, pero puede ser la última. Porque si tú, don Pedro, te encargas de cumplir 3 recados que tengo para ti, podrás ver al diablo y solamente tú podrás encargarte de quitarle la vida. Mi abuelo, firme y sabiendo lo que estaba haciendo, se levantó, se puso derecho, firme. Yo los voy a cumplir, porque nada para mí es más importante que mi nieta María. ¿Cuáles son esos recados? Tienes que quitarle la vida a 3 hombres. 3 hombres de los cuales debes despojar de sus colmillos, sus muelas, sus dientes delanteros y acabar completamente con su vida. Inmediatamente mi abuelo aceptó. Entonces mi abuelo tomó su machete, sus botas, su sombrero y se dirigió inmediatamente a la casa de uno de los hombres que debía matar. El primer hombre al que se encontró, era un hombre que era conocido en el pueblo, muy conocido en el pueblo, por ser justo. Era un hombre justo, una buena persona, una persona a la cual todos se llevaban bien, todos lo conocían, era un vecino, pues un vecino de calidad, como dicen, ¿no? Mi abuelo llegó a su casa, esperó a las 3 de la mañana y posteriormente llegó a su casa, se paró en la puerta y... ¡pam, pam, pam! ¿Quién es? Soy yo, don Pedro. ¿Don Pedro? ¿Qué se le ofrece hasta ahora? Yo lo vine a matar.
Inmediatamente el vecino, que era conocido por todos por ser tan buena gente, se alertó al escuchar esas palabras y salió despavorido de la puerta, corrió hasta la habitación de su hija, la escondió debajo de la cama, le dio un beso a su esposa, salió corriendo, agarró un cuchillo, se le cayó de las manos, prefirió no pelear, inmediatamente salió corriendo y se lanzó por la ventana de su casa. Mi abuelo don Pedro, un hombre con una templanza de acero, abrió la puerta, entró a la casa, observó a la niña escondida debajo de la cama, vio a la esposa hasta ahorita, siguió caminando y cuando llegó al encuadre de la ventana se asomó y vio ahí tirado al vecino conocido por todos por ser muy justo. Mi abuelo pasó por la ventana, se paró frente a él, lo miró y le dijo: no es nada personal, pero yo voy a matar al diablo, voy a recuperar a mi nieta María. Sacó su machete, lo puso frente a sí, la punta daba a la luz de la luna, levantó su mano y lo mató. Inmediatamente, mi abuelo salió de la casa, ignorando totalmente la familia que acababa de dejar sin padre. Salió con sus colmillos, sus muelas y sus dientes delanteros. Los dientes del vecino en la mano, como le había prometido a la bruja en Java. Se los guardó en el bolsillo y siguió caminando. Al día siguiente, mi abuelo volvió al consultorio de la bruja. Se paró frente a la puerta e hizo ¡bum, bum, bum! ¿Quién es? Si ya sabes que soy yo, no hace falta que sigas preguntando. Abrió la puerta, se metió y le preguntó: ¡Bruja en Java! ¿Cuál es la próxima persona que debe morir para que yo pueda ver a mi nieta María? Don Pedro, la próxima persona que debe morir y de la cual debes traerme sus dientes es alguien conocido como el Culebrón, conocido por toda Bucaramanga por ser un hombre promiscuo. Debes encargarte de quitarle la vida y traerme sus dientes. Mi abuelo se paró firme. Lo haré. Todo sea por terminar con el diablo. A la noche siguiente y a las 3 de la mañana, como ya era habitual, mi abuelo se levantó de su cama y toda su familia estaba extrañado porque ya era frecuente las salidas. Mi abuelo tomó su machete, se lo guardó, se acomodó el sombrero, sus botas y su cinturón y salió de su casa. Caminaba mi abuelo por las calles de Bucaramanga, que en ese momento era más monte que asfalto, hasta que llegó a la próxima casa. Y mi abuelo tocó. ¡Bum, bum, bum! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién está molestando a esta hora? Soy yo, don Pedro, y he venido a darle machete. ¡Ay, sí! Yo quiero que me dé machete. No, no así. Sí, pase. Inmediatamente le abrieron la puerta a mi abuelo, el hombre conocido como el Culebrón, porque lo que mi abuelo no sabía es que este hombre era conocido por toda Bucaramanga por haber sostenido relaciones con absolutamente todos los seres de Bucaramanga. Había estado con, en ese momento, de ese pueblo, no necesariamente todos. Había estado con el sheriff, había estado con el alcalde, había estado con el vendedor del salmón, había estado con prácticamente la mitad de los hombres de Bucaramanga. En ese momento mi abuelo entró y lo vio. Mi abuelo se dio cuenta que era un hombre promiscuo. Pero él tenía una labor. Él debía acabar con su vida. Agarró su machete, se alistó el sombrero, levantó la punta y aquel hombre conocido como el Culebrón se puso contento porque había cerrado los ojos sin saber qué clase de machete era el que iba a recibir. En ese momento mi abuelo levantó la mano y lo mató. Una persona más que acababa de caer ante mi abuelo.
Y le pido perdón a cualquier persona del público que me esté escuchando y que haya tenido un abuelo conocido como el Culebrón, porque esa noche murió a manos de mi abuelo don Pedro. Le sacó los dientes, las muelas, los colmillos y los dientes delanteros. Inmediatamente se los guardó y salió. Llegó nuevamente a la casa de la bruja Enyaba y tocó. ¡Pam, pam, pam! Pase, don Pedro. Don Pedro entró, le entregó los colmillos a la bruja Enyaba y le preguntó cuál era la siguiente víctima de la cual él debía encargarse. Entonces, ¿quién es el próximo en caer ante mí? La próxima persona de la que debes encargarte, don Pedro, es una persona conocida en Bucaramanga por estar muy enferma. Es una persona que ha portado enfermedades y que nos ha pegado a muchas de las personas de aquí. Tienes que acabar con él si lo que quieres es ir a encontrarte con el diablo. Entonces mi abuelo le dijo: no le tengo miedo ni a los vivos ni a los muertos. Una bacteria no va a ser la encargada de evitar que yo encuentre a mi nieta María y acabe con la vida del diablo. Mi abuelo se fue para su casa. Todos en mi familia ya estaban asustados porque ¿qué tanto hace Pedro? ¿Qué tanto sale todas las noches? La noticia ya se había extendido. Estaban desapareciendo los bumangueses. ¿Qué es lo que está pasando? El responsable era mi abuelo don Pedro. Esa noche a las 3 de la mañana, mi abuelo volvió y salió. Caminando por las calles de Bucaramanga de esa época, mi abuelo finalmente llegó, esta vez no a una casa, sino a un hospital. Mi abuelo tomó su ticket, esperó en la silla a que saliera su turno para hacer la visita al paciente número 107. Cuando llegó su turno, mi abuelo se levantó, caminó hasta el consultorio donde encontró a un doctor, el cual lo guió hasta una sala donde estaba un paciente postrado en una camilla. Este paciente era don Juan. Don Juan padecía de muchas enfermedades las cuales estaba propagando por la ciudad, cosa que estaba mal vista para mi abuelo, pero él tenía una sola misión: acabar con su vida para encontrar al diablo. Mi abuelo, inmediatamente, y como le era habitual ya la costumbre, se acomodó el sombrero, su cinturón y sus botas, tomó su machete, lo levantó. La punta daba la luz de la luna una vez más y se paró frente a don Juan diciéndole: lo voy a matar. Don Pedro, don Pedro, no me mate. A mí ya me diagnosticaron 3 semanas de vida. 3 semanas de vida. Por favor, no me quite los últimos días que me quedan. Mi abuelo, ya con el machete arriba, sintió compasión, sí, pero ya había acabado con la vida de hombres cuyo tiempo de vida iba a durar mucho más. Lo siento, pero lo vas a sentir menos. Al final son 3 semanas, ¿no? Levantó el machete, se apresuró y ¡lo mató! Mi abuelo salió del hospital sin ser visto. En ese tiempo no manejaban cámaras. Y a pesar de que una persona había sido asesinada, nadie se percató del hecho. Salió con sus colmillos, sus muelas y sus dientes delanteros. Inmediatamente mi abuelo llegó a donde el consultorio de la bruja Enyaba. ¡Pum, pum, pum! ¿Quién es? Ya completé el recado. Los 3 hombres están muertos. Don Pedro,
Ahora que conseguiste acabar con la vida de estos 3 hombres, yo te voy a decir que aún te falta una persona. Hay alguien más que debe morir para que puedas ir a visitar al diablo y recuperar a tu nietecita. Hay una persona más que debe morir. Y esa persona lo descubrirás pronto. Esa misma noche, mi abuelo llegó a la casa. Se encontraba allá y toda mi familia estaba reunida. Querían hacerle una intervención, porque mi abuelo ya era sospechoso de ser responsable de la muerte de 3 hombres en Bucaramanga. A lo que, al llegar mi abuelo, vio a su familia sentada, vio a su esposa, la levantó, le dio la mano larga, le dio un suave y cálido beso. A su hijo le puso la mano en el hombro, lo acarició. Del perrito de la casa le entregó unas menudencias que traía de la plaza. Se alejó de todos. Y mi abuelo, con su sombrero, su cinturón, sus botas y su machete, se arrodilló. Todos en la familia inmediatamente pensaron: se arrepiente de sus pecados. Pero no. Mi abuelo sacó su machete, lo levantó lo más alto que pudo, y cuando la punta del machete daba en la luz de la luna, ahí fue cuando todos nos dimos cuenta de que la persona que debía morir era mi abuelo don Pedro. Agarró el machete, se lo puso en el cuello, dijo sus últimas oraciones y se lo clavó. Inmediatamente la cabeza de mi abuelo rodó por el suelo de la casa derramando sangre por todos lados. Le cayó a mi tatarabuela, le cayó a mi tatarabuelo, le cayó al perro, le cayó a todos los que estaban presentes en esa noche, y mi abuelo don Pedro murió. Aunque no lo crean, no fue en vano. No fue nada en vano. Porque si todas las personas de Bucaramanga estamos seguras hoy de que no nos cargue el diablo, gracias a mi abuelo. Porque como cuenta la historia, desde esa noche en la que don Pedro falleció, nunca más se volvió a perder nadie en Bucaramanga por obra del diablo. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo creo que si continuamos con las historias que tienen que ver con Bucaramanga, lo cierto es que en mi familia han ocurrido muchas tragedias. O sea, nosotros siempre hemos sido muy de malas todos. No les voy a mentir, la verdad es que, empezando por mí el primero, tengo muy mala suerte normalmente, esperemos que hoy no tanto. Pero sí, todos hemos sido de muy mala suerte. Es más, no tengo ni la más remota idea cómo es que seguimos mi linaje aquí existiendo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa y qué ocurre? Que hubo otra tragedia que ocurrió también aquí en Bucaramanga y que formó parte de mi familia, que pido perdón de antemano y, bueno, no me hago responsable evidentemente porque yo no tuve nada que ver, pero les pido perdón a todos los que se hayan visto afectados por las tragedias de mi familia, porque en mi familia ocurrió algo después de la muerte de mi abuelo don Pedro. Después de que se dejaron de desaparecer las personas y todo este bochorno por la muerte del diablo había ocurrido, todos los que se encontraban en Bucaramanga, pues bueno, hicieron un pacto. Ya que tantas personas se perdieron, las cosas también van a dejar de perderse. Todos hicieron un pacto no verbal, dicho por, evidentemente, el que en aquel entonces era gobernador de aquí de Bucaramanga. En ese momento, todos se prometieron que nadie iba a volver a robar nada. Nada en Bucaramanga se iba a volver a perder. No se iba a perder nada. O sea, básicamente, en Bucaramanga no hay ladrones. Efectivamente, así se cumplió. Pasaron meses y nada se perdía. Nadie robaba y todos sabían dónde estaban las cosas.
como nada se escondía, nadie se preocupaba de dejar sus cosas por ahí tiradas porque sabían que nadie se las iba a llevar. Hasta que llegó una persona nueva aquí a Bucaramanga. Esa persona era, bueno, un extranjero, una persona que no pertenecía aquí a Bucaramanga, de la cual no voy a decir su nacionalidad por respeto a cualquiera de las etnias del mundo. Esta persona llegó aquí a Bucaramanga y al ver que absolutamente nadie se robaba nada, se puso a pensar. Oiga, aquí no hay ladrones. La primera norma de Bucaramanga es que no hay ladrones. O sea que si yo, por ejemplo, agarro esto, yo no me lo estoy robando, porque aquí no hay ladrones. Yo lo estoy tomando prestado por un tiempo indefinido. Lo mismo que si agarro esto de aquí. Efectivamente, no hay ladrones porque yo no me estoy robando nada. Esta persona era conocida como Damaso. Él era un hombre pícaro, un hombre que se las tiraba más inteligente que todos los que lo rodeaban. Resulta y pasa y resulta que Damaso tenía una mujer a la cual también conquistó con sus alardes y palabreríos. Cuando Damaso agarró estos dos objetos del suelo, ustedes se preguntarán qué es y por qué tiene esta forma. Bueno, estos dos objetos eran dos bolas. Así es, Damaso agarró del piso dos bolas. Estas dos bolas, Damaso las escondió y por pura suerte y pura casualidad, Damaso se tropezó y encontró una más, a lo que Damaso agarró otra bola. Se las guardó y lo vieron. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que yo agarre cosas? Si de todos modos son prestadas, porque aquí nadie roba nada. Pero claro, el pueblo, aquí en Bucaramanga, como quien dice, no somos pingos. Inmediatamente nos dimos cuenta de que Damaso se estaba robando las cosas y le dijeron: no se robe las bolas de Bucaramanga. Pero yo no me las estoy robando. ¿Por qué me las robaría si en este pueblo no hay ladrones? ¿Se van a contradecir? Exacto. En este pueblo no hay ladrones. Por eso, usted no puede estar en este pueblo. Inmediatamente Damaso fue despojado de sus bolas y fue encarcelado fuera de Bucaramanga. Fue despojado de aquí. Una extraditación en todo el sentido de la palabra. Posterior a esto, Damaso dejó sola a su esposa. Esposa la cual estaba embarazada de otra niña. Así es, otra niña cuyo nombre en este momento era desconocido. La niña nació y la esposa dijo: bueno, Damaso, siempre agarrador de bolas, no de corazones. Ella crió a la niña bajo su tutela. Y bueno, era una madre soltera, de vez en cuando la dejaba hacer lo que quería, a lo que la niña agarró una costumbre. Esta costumbre de la niña era que le encantaba pasar por un puente que había aquí en Bucaramanga. Este puente pasaba por encima de una quebrada y pues a ella le encantaba pasar por encima. Siempre que iba para el colegio, su mamá la mandaba y la ruta que llevaba era el puente. Un día, iba la niña pasando por el puente y siempre que pasaba, tarareaba una canción. La 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 la. Ella pasaba por el puente, ¿listo? Ella pasaba como si estuviera viviendo un cuento en su vida. Ella siempre que pasaba por el puente, las personas que la veían le decían: niña, por ahí no pase, porque ese puente se puede caer. Ella pasaba y pasaba y pasaba y todos los días hacía la misma rutina. La 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 la. Pasaba la niña por el puente y todos le decían: no pase por ahí. Pero ella, ni caso. Total, ni siquiera su mamá le ponía problemas. Un día, que ella pasó por este puente, a lo que yo considero fue la última vez que pasó en vida, el puente se derrumbó y ella cayó a la quebrada. La niña, la hija de Damaso, falleció. Total y completamente. No quedó nadie. El río se la llevó, no la volvieron a ver, todos asumimos que se descuarajingó la niña. Resulta que esto creó una leyenda urbana. Leyenda la cual era conocida como la leyenda no de la niña de la curva, sino la leyenda de la niña de la quebrada. Esta niña, en esta leyenda, aparentemente iba a la casa de las personas y pedía sal. ¿Por qué pedía sal? Porque la quebrada era dulce, según como decía la leyenda. Entonces, bueno, pues
A pesar de que una de las personas extranjeras que había llegado a Bucaramanga había sido extraditada, uno de los que llegaron, bueno, pues fue alguien de mi familia, otro familiar que se encontraba lejos. Este señor era conocido como Camilo. Camilo era un señor normal, no era como mi abuelo. Era un tipo que, bueno, relajado. Él llegó a su casa y a lo primero a lo que lo instruyeron fue con la bruja Enyaba. ¿Por qué la bruja Enyaba? Bueno, porque es la bruja del pueblo. ¿Por qué no? Que vaya y la conozca. La bruja estaba ahí y inmediatamente le abrió la puerta a su consultorio y le dijo: Buenas, don Camilo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, pero no tengo idea por qué me mandaron aquí con una bruja. O sea, ¿qué tengo que estar haciendo yo con una bruja acá en Bucaramanga? Creo que ya sé por qué lo mandaron conmigo. Usted, don Camilo, emana una aura maligna. Yo siento que usted va a ser el próximo hombre en ser visitado por la niña de la quebrada. ¿La niña de la quebrada? ¿Quién es esa? ¿Cómo así? Que otro le cuente la historia. Pero esta niña va a pasar por su casa 3 veces. Y esta niña le va a pedir a usted un poco de sal. Don Camilo, por nada del mundo le vaya usted a dar ese vaso de sal a esa niña. Porque si no, a la tercera vez que ella lo visite, usted se petatea. Se acabó. Don Camilo se asustó evidentemente porque vengo, se acabo de llegar a mi pueblo y ya me va a llevar una niña que una quebrada. O sea, por favor, no, pórtese seria, señora. Hablamos otro día, listo. La dejó ahí, se fue para su casa y puras patrañas. ¿Quién le va a ver a una vieja ahí toda senil? ¿Para qué? El señor, relajado, se sentó, normal, ya estaba durmiendo, dio tarde. Y una vez más, dieron las 3 de la mañana. Estaba don Camilo ya durmiendo, ya en el quinto sueño, cuando de repente en la puerta de su casa se escucha que tocan una vez más. ¡Bum, bum, bum! ¡Ah! Venga, ¿quién será jodiendo a esta hora? A ver. Era una niña. Así es, era la hija de Damaso. Pero hoy, como nunca la había conocido, él pensó que era una niña cualquiera. Quién sabe, bueno. Entonces en la mañana la dejaron tirada, solía pasar. ¿Qué necesitas? ¿Qué se le ofrece, muchachita? La niña le respondió: quiero sal. Inmediatamente él se fue para la cocina, buscó el tarro de sal y se lo entregó en una bolsita. Se lo dio a la niña y ella se quedó quieta un momento. Lo miraba fijamente, sus ojos grandes rebotaban contra los suyos y cuando Camilo se dio la vuelta, la niña había desaparecido. Ni idea cómo se fue, pero ya no estaba. Está bien. De pronto salió corriendo. No creo que lo que haya dicho la loca esa vaya a ser cierto, ¿no? Que yo me vaya a morir. No, que va, no, para nada, son patrañas. Se fue a dormir Camilo. Y luego, bueno, día siguiente, ¿no? Ya normal, otra vez a dormir. La vez anterior que había venido esa niña lo había dejado preocupado. Pero bueno, no lo suficiente como para perder el sueño. A lo que Camilo se acuesta a dormir y dieron las 3 de la mañana. Vuelve y juega. ¡Bum! 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 Don Camilo se preocupó evidentemente porque otra vez a las 3 de la mañana, ok, una, está bien, pudo pasar. 2, ay no, espero que no sea la misma niña. Don Camilo se fue despacito, abrió la puerta y ahí está la misma niña otra vez. Ay, qué cosas, ¿no? Ay, hola, ¿qué se le ofrece, niño? Estoy yo por aquí cerca, ¿no? Ya que veo que me visita tan seguido. Quiero sal, le dijo la niña. ¿Y sal? Es que ya... Sí, ya le traigo, ya. Tranquila. Se fue. Sacó otra vez sal de una bolsita, la empacó y como pudo se la entregó. Pero esta vez ya sabiendo que había visto muchas películas de terror, no le quitó la mirada encima, porque donde le llegara a quitar la mirada encima seguramente la niña desaparecería. Y si la niña desaparecía significaría que era la niña de la quebrada, cosa que significaría... ¿Dónde está? ¿Se desapareció? No, nada.
Ay, no. Cerró la puerta, se fue a dormir, se arropó con 4 cobijas y ahí se quedó don Camilo. Ya estaba extremadamente preocupado porque es que 2 meses ya no era nada normal y podía ser cierto que la bruja estuviera diciendo la verdad. Entonces don Camilo al día siguiente se levantó una vez más y se fue hasta el consultorio de doña Enjaba. Bom, bom, bom. Buenas. Pase. Pero si es el dormido este. ¿Qué se le ofrece ahora? No que yo era una loca. ¿Por qué viene al consultorio de una loca? No creo que quiera venir a un manicomio, ¿sí? Ay, no, qué loca, ni qué loca. Usted es una señora muy sabia, lo que pasa es que, bueno, uno peca de iluso, ¿sabes? ¿Sí me entiende? Pues imagínese, doña Enjaba, que... ¿Se acuerda la niña esa que usted me dijo que se cayó por la quebrada? Usted sabe, ¿no? Bueno, está en mi casa. Ayúdeme, por favor. Se lo advertí, don Camilo. Esa niña, a la tercera vez que vaya para su casa, se lo va a llevar a usted y no va a demorar, no va a quedar nada. Ay, pero es que ya ha ido 2 meses. Vino ayer y vino antier. No, ayúdeme, venga por favor, en serio. ¿Qué hago si viene? ¿Cómo me libro de esto? Sencillito. Hay una forma en la que todos pueden deshacerse de la niña del puente que se cayó a la quebrada y que se convirtió en una niña en la quebrada. Hay una forma en la que todos pueden deshacerse de ella. Esta forma es recordándole lo que nadie sabe, que solamente yo, que soy la bruja más sabia del pueblo, lo sé. Tiene que recordarle su nombre. ¿Nombre de la niña? ¿Cómo se llama? La niña se llamaba Patricia. ¿Patricia? Está bien, pero por favor, si me llego a desaparecer, si me llega a tragar esa niña, por favor, dígale a mi mamá que me perdone por salirme del colegio. Apúrele que no tengo todo el día y más personas esperando. ¡Chao de aquí! A la noche siguiente, tercera noche y la última que quedaba, nuestro amigo don Camilo se levantó a las 3 de la mañana ya esperando a la niña. Estaba contra la puerta esperando a que le dijeran, bueno, a escuchar que tocaran la puerta, ¿sí? Entonces, cuando dieron las 3:01 de la mañana, se escuchó ¡bom, bom, bom! Buenas. Ahí estaba la niña. Y como ya le era habitual, le pidió un poco de sal. ¿Quieres sal? Yo te voy a dar sal. ¡María! ¡No, María, no! ¿Cómo es? Bueno, ¡Cecilia! ¡No! ¡Hortensia! ¡Ay! La niña se empezó a transformar viendo que querían decir su nombre. Se levantó, sacó sus garras, su pelo se elevó, sus ojos se iluminaron. Hasta que al último prendió a Camilo del cuello, lo tenía contra el suelo y a lo último... ¡Patricia! Y desapareció la niña de la quebrada. Y don Camilo no vivir un día más para contarnos esta historia a mí y a mis abuelos y a los que estaban atrás. Y así es como les traigo este cuento también de Bucaramanga. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.